Bien, entonces ahora, ¿qué ocurre con el resorte? Habíamos dicho que el resorte era no disipativo y por lo tanto se iba a mantener eternamente en movimiento. Pero a partir de este momento vamos a asumir que el sistema ahora sí es disipativo, que se refiere justamente a que ahora tenemos una disipación de energía. Entonces el mismo resorte que teníamos antes ya no va a estirarse hasta el extremo máximo y después también volver hasta el máximo que pueda comprimir, etcétera, sino que cada vez en ese movimiento habrá fricciones con el aire que generarán entonces un pequeño calentamiento de la bola y también del resorte en la fricción con el aire, y esa fricción se convierte en calor. Las tres formas de energía, pues ahí está el calor. Entonces, si gastamos en calor, pues obviamente la suma de las otras dos ya no sigue siendo constante. Por lo tanto, ahora sí tenemos una pérdida y ya la bola ya no va a ir tan a la derecha como hubiera podido. Pero sobre todo, cuando vuelva, ya no vuelve a la misma posición que estuvo antes, sino que se recoge un poco menos. Y va un poco menos, y también va un poco menos, y cada vez oscila menos, hasta que se queda quieta finalmente. ¿Qué pasó con la energía? Si ya toda la suma de las potenciales y las cinéticas se convirtió en cero, ¿qué se hizo? Toda entera se disipó, toda entera se convirtió en calor por las fricciones. Si graficamos eso, diríamos algo así. Mientras que aquí pongo el tiempo igual que antes, aquí pongo la amplitud de la oscilación igual que antes. Y antes habíamos dicho que subía hasta la misma posición inicial y bajaba siempre hasta la misma posición. Ahora, en cambio, el movimiento será de la siguiente forma. La primera está bien, pero la segunda va a subir menos, va a bajar menos, va a bajar menos. Entonces tenemos un comportamiento disipativo porque cada vez tiene menos energía. Volviendo a hacer la gráfica en limpio, la gráfica de un sistema disipativo es más o menos así. Tiempo, amplitud, y la curva es más o menos así. Esta es una curva en la cual toda la energía finalmente se redujo a cero y tenemos disipación de energía, sistema disipativo. Esto es lo que sí ocurre en la vida real y por lo tanto a un sistema disipativo también se le podría decir perfectamente un sistema real. Mientras que al otro, donde suponíamos que no había pérdida de energía por fricciones, por ejemplo, que no había aire, etcétera, todos los ejercicios que les pusieron a hacer a ustedes en física, entonces se hubiera podido decir que era un sistema ideal, ficticio y perfecto, incluso también se puede decir, porque es un sistema falso que solamente nos permite aproximarnos al concepto. Pero ese no es real, porque en la vida real siempre hay disipación, siempre hay pérdidas, siempre habrá una tendencia al cero, de todas formas, a que las cosas se frenen por fricción. ¿Qué se hace toda esa energía? Se convierte en fricción y luego se convierte en calor. Miremos otros casos de fricción y por lo tanto de disipación de energía. Veamos por ejemplo el caso de un bloque que se desliza sobre otro, por lo tanto tendríamos una fricción. Aquí tengo un bloquecito que se va a deslizar sobre esta superficie. En función de los dos materiales hay un coeficiente de fricción, o sea, no depende solamente de uno de los dos. Cuando yo lo empujo, según decía Galileo en la ley de conservación del movimiento, se supone que si yo lo empujo debería conservar eternamente su movimiento, pero no es así. También se conoce como pues, el primer principio de la primera ley de Newton, la inercia. Debería seguirse moviendo y vean que no se frenó inmediatamente. ¿Por qué se frenó? Porque hay fricción con la mesa y con el aire, sobre todo con la mesa en este caso. Pero entonces inventamos los seres humanos algo que no nos quite esa energía, o por lo menos que nos quite menos. Entonces inventamos la rodadura, es decir, que las cosas rueden. Si yo tengo este objeto, ahora con una pequeña fuerza sí puedo hacer que conserve ese movimiento sin frenarse tanto. Sí se frenó de todas formas, o sea que sigue habiendo fricciones con la mesa, con el aire sigue existiendo. Hablemos de la mesa. ¿Es que acaso ya no hay fricción entre carro y mesa? La verdad sí hay fricción. Es más, no solamente la hay, sino que queremos que la haya. Imagínense ustedes un carro patinando sobre nieve. Es lo más peligroso que puede existir. O también cuando llueve, entonces se pierde fricción. Nosotros sí queremos que haya fricción. Solo que la manejamos, la domesticamos a nuestra conveniencia. Lo que ocurre entre una rueda y el piso es que
la rueda tiene tanta fricción que no patina, sino que más bien lo que prefiere es rotar. Entonces sí tenemos fricción, pero que haga rotar la rueda. Eso quiere decir que, que la fricción entre rueda y piso ya no es un problema. Ahora la fricción aparece es más arriba, en el eje. Por lo tanto, nos importa ahora es lo que ocurre entre el eje y la rueda. En efecto, un pequeño movimiento me basta para hacer rotar la rueda, pero de todas formas termina por detenerse. O sea que este juguete que tengo en la mano está perdiendo energía entonces en la forma de la fricción entre el eje y la rueda. ¿Y qué se hace finalmente de esa energía que se capturó en forma de fricción? Pues ya lo hemos dicho mucho, se convierte en calor. Tanto así que si esto fuera un motor, esa fricción entre las dos piezas de este juguete de Lego terminaría por hacer que se derrita el plástico y se dañe el juguete. Entonces, lo que hacemos en los vehículos es hacer que en la zona de la fricción entre la rueda y su eje tengamos un sistema de amortiguamiento, de amortiguamiento no, al contrario, de lubricación en la forma de rodamientos, por ejemplo, para evitar pérdidas de energía innecesarias, indeseadas. Esto que tengo aquí, perdón que esté empacado, es una chumacera, se conoce vulgarmente, es un rodamiento, pero está en la presentación de una carcasa para poder atornillarlo. Esto lo tengo justamente porque voy a construir un pequeño aparato en el que necesito no perder energía en forma de fricciones indeseadas. Entonces esto me ayuda a soportarlo como una especie de eje del funcionamiento de la máquina. Fíjense ustedes, otro detalle que no es lo mismo, pero tiene que ver, que esta rueda que tengo en la mano, miren cómo la puedo comprimir de fácil. Digamos que es una rueda desinflada. Entonces, aunque ya no vamos a hablar de fricción en el ejemplo que haré a continuación, si la rueda está desinflada, yo trato de propulsarme, estoy perdiendo mucha energía por culpa de esa rueda desinflada. Porque ya no solamente me toca tratar de hacer que la rueda gire, sino que ahora además me toca generar este movimiento. Ese movimiento me está consumiendo energía cinética, me consume energía. En cambio, miren esta otra rueda, mucho más dura, por lo tanto voy a perder mucha menos energía en la rodadura, en la superficie, en el contacto entre rueda y mesa. Conclusión, es de las cosas más malas que hay para el juego de la energía de una máquina, en este caso de un carro, una moto o una bicicleta, tener las ruedas desinfladas. Manténgalas infladas siempre. Miren ese otro mecanismo, ya que estamos hablando de fricciones, creado, en este caso no tiene rueda, pero sí tiene un mecanismo interno pequeño, aquí por dentro tiene algo parecido a un rodamiento, porque tiene un montón de esferitas chiquitas y permite que eso se mueva con muchísima libertad. Esto, llamémosle riel, se utiliza bastante en las máquinas que construimos pequeñas, como las máquinas de la industria 4.0, como las impresoras de plástico, cortadoras láser, etcétera, porque vean lo fácil que es moverse. Entonces un motor que genere este movimiento casi no pierde energía. Aquí en este momento lo que yo estoy haciendo casi no me está haciendo perder energía en mis dedos, porque me queda bastante fácil generar ese movimiento, ¿sí? Entonces una deslizadera, insisto, y pues se lubrica. En este momento me acabo de untar un poco de aceite los dedos. Miremos este componente, vean que se parece a lo que tienen sus motos o a veces las bicicletas. En efecto, esto es un sistema para amortiguar movimientos bruscos en la moto o en la bicicleta en el manubrio, ¿sí? Es para eso. Pero miren de qué está hecho, tiene un resorte. ¿Eso qué significa? Que se opone a movimientos bruscos. Sí, bueno, está bien, gracias a la energía potencial que atrapa, pero después la libera. O sea que en realidad no está disipando energía, no es un disipador de energía, porque atrapó la energía en forma de compresión del resorte, pero vuelve y la libera. Por lo tanto, no es un disipador de energía. Para que fuera disipador de energía tendría que ser que se pierde la energía de alguna manera. Esto en cambio sí es un disipador de energía porque internamente tiene un fluido, en este caso aire. Y cuando se comprime, no lo regresa. ¿Qué se hizo la energía que lo comprimió? Se fue en forma de aire por un lado, es decir, atrapó la energía y la convirtió en movimiento de un fluido. Eso sí es disipación de energía. Le robó energía al sistema. ¿Queremos que haya disipación o que no la haya? Depende de la situación. Entonces, en una máquina en la cual yo quiero un movimiento perpetuo, pues no quisiera que hubiera una disipación de energía. Pero si en cambio estoy con ganas de que se frene el movimiento de una oscilación indeseable, por ejemplo, la vibración de los pasajeros en un bus, yo quisiera que no hubiera mucha vibración, sí quiero que algo amortigüe y se trague esas vibraciones. Por eso los vehículos tienen amortiguamiento viscoso.
amortiguamiento, viscoso. O sea, las dos cosas para poder tener tanto una reducción de las agitaciones como una reducción del retorno de la energía.